It's 2:45. There's no one in the place except you and me. ¿Se estaba escuchando? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, porque me estaba diciendo que sí. No se escucha. You and me. So set him up, Joe. I've got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, so drop another nickel. Machine. I'm feeling so bad. We should make the music easy and sad. I could tell you a lot, but it's no in a jam. Just make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but Buddy's my kind of poet, and I've got a lot of things I'd like to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me till it's start away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting pretty anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this touch that I feel, it's gotta be drowned, or it soon might explode. So make it one for my baby, and one more for the road. Long, it's so long, the long and winding road. Han escuchado One for My Baby, un blues, para mí es uno de los mejores blues que se hayan escrito, con muchas variaciones y bueno, esta es una de mis canciones preferidas. Y magistralmente interpretado. Bueno. Muchísimas gracias. Daniel, cuando puedas. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo,
es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días a todos los alumnos. Bienvenidos a esta clase que da inicio al tercer módulo del curso internacional con el profesor Oscar Oslac, Estado y Sociedad, y módulo que tratará sobre burocracia y gestión pública, enfoques y teorías, modelos institucionales, experiencias comparadas. Con ustedes y sin más dilación tenemos el agrado y el gusto de darle la palabra al profesor, no sin recordar que podrán hacer sus preguntas de forma preferentemente en audio, dándole clic en levantar la mano en su momento determinado. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, Nelson. Bueno, hoy parece que tenemos camisas a cuadros de distintos colores, pero en todo caso, el uniforme del día. Yo quisiera, dado que estamos promediando el curso, hoy es la sexta clase, me gustaría, ante todo, compartir con ustedes una pantalla, ¿verdad? Donde voy a hacerles, si es que consigo bajarla. Efectivamente. Creo que se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Correcto. Bueno, a mí me gustaría comentar con ustedes este documento que ustedes tienen disponible. Está, entiendo, entre los antecedentes del curso. Son consejos para el trabajo final. Como ustedes saben, tienen que hacer un trabajo final. Ese trabajo final está, digamos, resumidas algunos de los consejos que yo quiero darles para que, bueno, puedan hacer el mejor trabajo, y en la medida que hagan los mejores trabajos, bueno, tengo entendido, y así lo ratificará Nelson, que el CLAD, bueno, no sé si volverá a publicar otro libro, pero entiendo que los 4 mejores trabajos tendrán la posibilidad de ser publicados por el CLAD. ¿Es así? ¿Habrá un nuevo libro? Se está evaluando, profesor. Es muy probable de que así sea, pero bueno, la decisión está en las próximas semanas. Bueno, de todas maneras, aunque no se haga un nuevo libro, con toda seguridad, o bien se considerarán esos trabajos a los efectos de ser publicados en la revista del CLAD, o también en la revista que yo dirijo, que es la revista de Estado Abierto, de manera que, bueno, si se esmeran, tendrán seguramente, siguiendo por lo menos estos consejos, la posibilidad de hacer un buen trabajo. Así es. En primer lugar, el trabajo es individual. Prefiero trabajos individuales que trabajos colectivos, porque nunca el esfuerzo es parejo en los trabajos colectivos. Hay veces que hay trabajo de 3 o 4 personas, pero es 1 o 2 las que trabajan. Segundo lugar, pueden hacer un trabajo sobre cualquiera de los temas que versa el programa del curso, ¿no? Puede ser el análisis de una organización, de una política, de un proceso de gestión pública, de un análisis comparado de 2 casos, un estudio histórico, etc. Estimo una extensión de alrededor de 15 páginas a espacio simple, y el tema, en general, aconsejo que sea bien acotado, de modo que puede darse suficiente espacio para que el problema sea básicamente dividido en 3 partes, ¿no? El planteamiento inicial, el desarrollo y las conclusiones. Eso es inevitable prácticamente en cualquier tipo de trabajo.
de manera que 15 páginas parece una cantidad, digamos, adecuada para poder desarrollar esas tres partes. En general, planteo que si, bueno, van a utilizar o van a desarrollar alguna política pública, si no tienen otro marco teórico en el cual basarse, pueden utilizar el que, digamos, planteamos en el trabajo con Guillermo O'Donnell, Estado y Políticas Estatales en América Latina, ¿no? De todas maneras pueden usar el que ustedes quieran, pero, digamos, recomiendo en la medida en que les va a dar una buena guía para poder desarrollar las distintas partes del análisis de la política pública. Aconsejo no emplear citas bibliográficas demasiado largas y sobre todo paráfrasis de trabajos míos, ¿no? Porque, como les digo aquí un poco risueñamente, ya conozco mis textos y entonces no me hace falta aprender nada nuevo respecto de ellos. Entonces, si quieren citarme, bueno, pueden citarme, pero no hagan paráfrasis de mis textos, ¿no? Tampoco considero adecuado que agreguen anexos, a menos que sean muy necesarios, ¿no? Si efectivamente enriquece el desarrollo de la argumentación, de acuerdo, pero si no, más bien traten de no incluir anexos y que el trabajo sea nítidamente una buena exposición de un tema, de un caso, de un proceso histórico, etc. Si se plantea un enfoque teórico particular, no hagan, por ejemplo, cosa que es muy típico, ¿no? Que de pronto se dice Max Weber dice, o según plantea Marx, ¿no? Y luego de citarlo, inicialmente, ese autor o el párrafo teórico que se hace mención al comienzo no vuelve a aparecer en el texto. Entonces la pregunta es, si se lo planteó, por algo será. Y entonces, si hay ese tipo de cita inicial, bueno, es conveniente que se retome a ese autor en el desarrollo o en las conclusiones, porque, como digo ahí, por algo se lo habrá planteado inicialmente, ¿no? Tendrán que efectuarse las citas bibliográficas utilizando alguno de los distintos estilos que existen. Si no conocen ninguno en particular, pueden tomar un buen libro, un buen artículo y digamos, utilizar el sistema de citas que se utilicen en ese libro o artículo. Bueno, por supuesto, el trabajo tiene que tener un título, el nombre del autor, y el CLAD va a disponer cuál va a ser la fecha de entrega y por lo tanto el plazo que tendrán para producir el trabajo. Les recomiendo la lectura del artículo Falsos Dilemas que está en la página web mía, pero también está en el programa del curso. Y por supuesto, si tienen alguna duda o quieren hacer algún planteo o alguna consulta previa antes de encarar un trabajo, con todo gusto voy a responder a las consultas que me hagan a mi mail. ¿Okay? Así que eso es todo. Y yo les diría, para no extender la clase con este tipo de análisis, les pediría que cualquier pregunta en particular me la hagan directamente a mi mail y yo con todo gusto la respondo. ¿De acuerdo? Así que voy a dejar de compartir esta pantalla y en cambio voy a partir con la pantalla que corresponde al tema del día, que es la organización del Estado, por lo menos para plantearlo de manera sintética, ¿no? Este es el presentación con diapositivas, bueno, organización del Estado. Ustedes recuerdan que en las
clases anteriores hemos desarrollado dos de los módulos del curso. Hablamos primero de la formación del Estado y luego de la actuación del Estado. La actuación del Estado a través de las políticas públicas, la formación del Estado desde el punto de vista de su proceso histórico de conformación. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de analizar algunos temas que se refieren a las distintas maneras en que el Estado Nacional y los estados subnacionales también, por supuesto, se organizan a los efectos de formular e implementar políticas públicas. Y voy a comenzar haciendo un planteamiento que fue hecho hace muchos años atrás, en ocasión en que me tocó trabajar en un proyecto de investigación que estaban llevando a cabo dos profesores míos en el posgrado en la Universidad de California en Berkeley. Ellos se habían propuesto hacer un análisis comparado de las distintas formas en que se conforman organizaciones burocráticas. Y entonces, la pretensión que tenían, que es una pretensión que prácticamente podemos rastrear hasta los orígenes de los estudios en materia de gestión pública, es encontrar algo así como leyes universales en materia de organización estatal que puedan ser aplicables, digamos, en cualquier época histórica y además en cualquier contexto, ¿no? Es decir, la pregunta sería, ¿existen realmente principios generales de organización cuando pensamos en administraciones públicas? Entonces, lo que hicieron fueron plantear, bueno, los profesores se llamaban Warren Ilchman y Todd Laporte, ¿no? Todd Laporte hace pocos años dejó de ser profesor, ambos viven, tienen alrededor de 90 años, fueron profesores míos y realmente los recuerdo con mucho cariño. Ellos iban a hacer un libro que se iba a llamar Administraciones Públicas Comparadas. Y la idea era plantear algo así como 5 preguntas, ¿no? Y las preguntas las iban a plantear tanto considerando las variables como variables independientes o como variables dependientes. Y la formulación de la oración que iba a, digamos, presidir cada una de las preguntas era la siguiente. ¿Qué es lo que explica diferencias de poder dentro y entre administraciones públicas? Y consideraba al poder como una variable fundamental para entender la organización y el funcionamiento de una organización estatal. Entonces, obviamente existen diferencias de poder dentro y entre organizaciones públicas y en ese sentido lo planteaban como una pregunta fundamental. Una segunda pregunta tenía que ver con la productividad. Productividad, o entendían ellos por productividad, a la relación entre eficiencia y eficacia de una organización estatal. Si una organización estatal era eficiente y eficaz, era productiva. Entonces utilizaba el término productividad como una definición de digamos, eficacia y eficiencia de la administración pública. La pregunta era entonces, ¿qué es lo que explica diferencias de productividad dentro y entre organizaciones públicas? En tercer lugar, consideraban que otra variable fundamental para entender cómo funcionan las administraciones públicas es la forma organizativa. Como ustedes saben, existen muy diferentes formas de organizar la actividad del Estado. Se puede organizar bajo la forma de ministerios, bajo la forma de empresas públicas, bajo la forma de organismos descentralizados,
bajo la forma de organismos autónomos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que explica diferentes formas de organización dentro y entre? Cuando digo dentro de una administración pública y entre administraciones públicas. Una cuarta tenía que ver con el comportamiento administrativo. Consideraban que el comportamiento administrativo era otra de las preguntas que podíamos hacernos acerca de bueno, cómo funcionan las organizaciones estatales. Los comportamientos administrativos varían según las distintas culturas y por lo tanto hay diferencias, incluso dentro de una administración pública, qué sé yo, Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas por ahí se parecen más desde el punto de vista de la cultura que, digamos, con respecto a la cultura vigente en un Ministerio de Educación o en un Ministerio de Turismo. Y por lo tanto, bueno, también consideraban pertinente la pregunta relativa a las diferencias que pueden existir dentro y entre diferentes administraciones públicas en materia de comportamiento. Y finalmente, consideraban una última variable que era la capacidad de adaptación de las organizaciones estatales. Es decir, ¿qué es lo que explica que frente a dificultades que pueden encontrar una organización estatal en cuanto a la implementación de sus políticas, bueno, cuáles son las distintas posibilidades o las distintas capacidades que tienen las organizaciones para adaptar su organización o su estructura, su funcionamiento, ¿verdad? De manera de ser más eficiente o más eficaz o más productiva. Bueno, y en este conjunto de variables, sean que fueran consideradas de manera independiente, como variables independientes o como variables dependientes, consideraban que podían explicarse prácticamente todos los grandes problemas que uno se podría formular acerca de la organización y el funcionamiento de una organización estatal. Por supuesto, se eliminaban todas los lugares en los cuales las variables coincidían. Digamos poder y poder no pueden ser al mismo tiempo variable dependiente e independiente. Y por lo tanto, se trataba de encontrar relaciones entre cada una de las variables con todas las demás. Por supuesto, para eso había que revisar la bibliografía. Y entonces ellos contrataron a varios ayudantes de investigación, yo fui uno de ellos, trabajé en 2 veranos con este proyecto, y se nos encomendó a cada uno de los ayudantes de investigación que analizaran una cantidad de textos. En mi caso, mi estimación es que leí unos 25 libros y unos 120 artículos en esos 2 veranos, lo cual, por supuesto, me fue muy útil, me sirvió muchísimo. Pero, ¿a qué se referían esos libros? Prácticamente a cualquier tema que tuviera alguna relación con una organización de algo que se hace en nombre del Estado, pero del Estado, digamos, primitivo, del Estado nacional, de los estados griegos, del Estado asiático, y podía haber, digamos, cualquier tipo de estudio allí, ¿no? O sea, correspondiente a cualquier contexto nacional y a cualquier periodo histórico. De pronto se podían comparar la Armada inglesa y la Armada norteamericana. Se podía comparar incluso un par de tribus africanas. Se podía hacer un análisis de las administraciones asiáticas, de los mandarines chinos, del régimen de Tokugawa en Japón, en fin, y por supuesto cualquier estudio histórico
de una administración estatal latinoamericana. Por lo tanto, cuando leíamos cualquiera de estos materiales, la idea era tratar de encontrar proposiciones del tipo si A luego B. Si A luego B quiere decir que en presencia de la variable, supongamos, poder, ¿no?, se produce algún efecto sobre la variable productividad. Y menciono esta en particular porque esta es la que encontramos mayor cantidad de referencias en la bibliografía en cuanto a que vinculaban estas dos variables. Les voy a dar un ejemplo. La variable se formulaba de la siguiente manera, la proposición se formulaba de la siguiente manera: a mayor poder, menor productividad. A mayor poder de la burocracia, menor productividad, por ejemplo, ¿no? O dada una forma organizativa, como variable independiente, mayor productividad. O sea, una forma organizativa podía estar explicando mayor productividad. O dado cierto comportamiento como variable independiente, ¿no?, mayor poder o menor poder, y así sucesivamente. Por supuesto, yo menciono esto que vincula poder y productividad como, como dos variables que uno podía encontrar frecuentemente relacionadas a través de una proposición, pero cuando se acumularon, imagínense ustedes, unos 4 o 5 ayudantes de investigación, trabajando con centenares de libros y con diferentes tipos de proposiciones que tenían una contextualización particular cada una de ellas, y por lo tanto, para entender la relación que se establece en una proposición consecuencial del tipo si A luego B, hay que explicar cuáles son las características particulares que vinculan a las dos variables, y cuando se trató de llegar a sacar algún tipo de conclusión, bueno, llegaron a la conclusión que no podían, que habían elegido mal la metodología de investigación, y el libro nunca fue producido, ¿no? Les estoy dando un ejemplo de algo que a veces conduce a un resultado estéril, ¿no?, porque no es esta la manera en que se formula teoría, y por supuesto creo que hay que renunciar, por lo menos hasta que alguien me convenza de lo contrario, hay que renunciar a la posibilidad de establecer leyes generales que puedan servir urbe et orbi, como se dice, o sea, que es para cualquier tipo de situación y para cualquier tipo de contexto. De todas formas, a mí me resultó muy útil en lo personal la experiencia realizada y las lecturas que pude hacer, ¿no? Imagínense que a uno le paguen como ayudante de investigación y encima poder leer 120 artículos y 25 libros. Bueno, fue realmente la posibilidad de conocer muy a fondo cómo funcionan las organizaciones estatales o públicas, ¿no?, en diferentes partes del mundo y en diferentes contextos. Y a pesar de que el libro no fue escrito, a mí el análisis me sirvió para llevar a cabo diagnósticos organizacionales, ¿no? Y por lo tanto, ustedes van a ver cómo reaparecen algunas de estas variables cuando les planteo, como voy a hacer a continuación, un modelo conceptual que a mí me resultó, digamos, un poco consecuencia, ¿no?, de esta actividad desarrollada durante 2 veranos en la Universidad de California. Porque retomé el tema en un trabajo que hice en el año 1971-72 en Uruguay, que fue un diagnóstico de la administración pública uruguaya y que constituyó finalmente mi tesis doctoral.
en este trabajo yo imagino, digamos, una organización, en este caso la Administración Pública Uruguaya, pero lo que puede estar representado por ese triángulo puede ser sea una administración pública completa o una organización estatal aislada, ¿no? En ambos casos, el modelo conceptual funciona. ¿Cuál sería, digamos, las condiciones en que voy a plantear un diagnóstico de una organización? Primero, observar el contexto, ¿no? Lo que está fuera del triángulo. Y en ese contexto yo voy a reconocer básicamente tres tipos de situaciones o de variables. En primer lugar, para que haya una burocracia o para que haya una organización, hace falta que haya demandas. Demandas, quiero decir, necesidades a satisfacer que son planteadas, por ejemplo, por una sociedad, por la ciudadanía, ¿no? Y que son recogidas por el Estado o son interpretadas por el Estado considerando, digamos, cuál es la problemática que está atravesando una sociedad. En segundo lugar, tiene que haber apoyos. Y los apoyos, el principal apoyo, por supuesto, es el hecho de que haya una contribución de los ciudadanos, o sea, impuestos, que permitan sufragar los gastos que demanda el funcionamiento de la organización. Si estamos considerando la burocracia en su conjunto, bueno, será la cantidad de recursos presupuestarios que hacen falta para afrontar el presupuesto de la administración pública nacional, por ejemplo, ¿no? Y en tercer lugar, sabemos que cualquier organización que nace, digamos, con un conjunto, o digamos, enfrentando un conjunto de restricciones que preexisten a la existencia de la organización. Hay un régimen jurídico en el cual se inserta esa organización y por lo tanto va a estar sometida, antes de que comience a funcionar, a una serie de, digamos, de aspectos jurídicos que tienen que ser respetados. Por ejemplo, bueno, hay que tener una estructura para poder funcionar, hay que tener un máximo presupuestario que se puede utilizar para afrontar gastos, hay que cumplir determinados requisitos para hacer designaciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay un régimen jurídico que es aplicable a la organización, que le impone un conjunto de restricciones. Si nos metemos ya dentro de la organización, lo primero que vamos a tomar en consideración es ¿para qué nace esa organización? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son los objetivos generales y específicos, ¿no? ¿De qué se va a ocupar esa organización? Vamos a llamarlo eso el sistema normativo, el conjunto de normas que presiden el funcionamiento de la organización. Y esto está compuesto, este conjunto de normas, está compuesto por un lado por el acta de nacimiento, que indica para qué fue creada la organización, pero además por todo el conjunto de normas que son dispuestas con posterioridad y donde se establece, por ejemplo, cuál es el plan estratégico, cuáles son las actividades que van a desarrollarse para llevar adelante ese plan estratégico, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que orienta la actividad de la organización. Y ese conjunto normativo se aplica obviamente a un conjunto de recursos, ¿no? Y los recursos son humanos, materiales, tecnológicos, es decir, lo que hemos llamado en otras clases la función de producción. La función de producción es la combinación de recursos humanos y materiales necesarios para producir los bienes, regulaciones o servicios que esa organización va a desarrollar, ¿no? Y que va a entregar a terceros.
En segundo lugar, como una segunda dimensión conceptual, tenemos las estructuras, ¿no? Es decir, hay que organizar la actividad de los seres humanos y vincularla con los recursos, y para eso hay que desarrollar dos clases de estructuras. Por un lado, una estructura jerárquica, es decir, decidir cuáles son los roles que van a mandar y cuáles son los roles que van a obedecer, es decir, cuál es la relación entre los individuos dentro de una organización en función de una jerarquía, ¿no? Donde unos mandan y unos obedecen, y unos mandan y obedecen a la vez, ¿no? Porque, digamos, mandan a los que están más abajo y obedecen a los que están más arriba. Y por otro lado, una estructura funcional, es decir, la forma de articular las actividades que desarrolla cada uno de manera que el conjunto de la actividad permita producir los bienes, servicios o regulaciones, que son las tres cosas que básicamente produce una organización estatal. Por lo tanto, esas estructuras van a estar también condicionando la manera en que se van a vincular entre sí los recursos humanos y los recursos materiales y tecnológicos. Y en tercer lugar, tenemos los comportamientos, las conductas, ¿no? Porque los comportamientos son una especie de síntesis de la actividad que se desarrolla en el Estado. Según se comporten, si se comportan las personas siguiendo las normas y ajustándose a las estructuras, es una cosa, y si lo hacen de una manera diferente, será otro el resultado. Por lo tanto, los comportamientos también van a estar afectando la manera en que se articulan los recursos. A veces se producirán situaciones de ineficiencia en el uso de los recursos, por ejemplo, habrá a veces superposiciones, etc. Es decir, acá están en la relación entre estas tres dimensiones analíticas, hay por supuesto una secuencia también, porque las normas son las que normalmente tendrían que estar orientando la manera en que se van a configurar las estructuras. Las estructuras tendrían que estar, a su vez, condicionando los comportamientos, y las normas también tendrían que estar condicionando los comportamientos. Si todo esto se cumpliera de esta manera, siguiendo, digamos, esta forma de vinculación entre normas y estructuras y comportamientos, normas y comportamientos, supuestamente no tendríamos demasiados problemas en la producción de los bienes y servicios que las organizaciones estatales normalmente producen. Pero lo que ocurre es que se invierten también las relaciones de determinación, porque a veces las estructuras modifican las normas, como estamos observando, los comportamientos modifican las estructuras, cambia el sentido de las flechas, y los comportamientos modifican las normas a la vez, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de superposición de estructuras cuando creamos estructuras paralelas. A veces cuando no funciona una determinada estructura se crea una paralela, ¿no? O se producen desplazamientos de objetivos, ¿no? El desplazamiento de objetivos significa que el comportamiento de las personas termina produciendo cosas diferentes a lo que está establecido normativamente. Y entonces, digo, para dar algunos ejemplos y bajar a tierra algunos de estos conceptos, ¿no? Supongamos que hay extensionistas en Uruguay. Este es un caso real que lo vi en la Administración Pública Uruguaya. Extensionistas rurales que tendrían que ir al campo a enseñarles a los productores cómo utilizar nuevas técnicas, por ejemplo, ¿no? Y resulta que no tienen
dinero para viático, o los vehículos en los que tienen que desplazarse están descompuestos y no tienen dinero para arreglarlos en los talleres, ¿no? Y por lo tanto no van a trabajar, no van al campo, y en cambio hay unos sociólogos rurales que están en Montevideo, que no tienen nada que ver con la extensión, ¿no? Con la extensión agropecuaria, pero en cambio hacen estudios de sociología rural, ¿no? Y a fin de año, cuando se trata de demostrar cuál es la actividad que se desarrolló, bueno, se indica que se hicieron tantos estudios de sociología rural y el organismo terminó haciendo algo diferente a lo que supuestamente tenía que hacer. No cumple con su misión, por ejemplo. O, como ustedes seguramente conocen a través de la experiencia cotidiana, de pronto un organismo no está funcionando y se crea una estructura paralela en otro ministerio o en el mismo ministerio, o se crea un programa especial, ¿no? Y por lo tanto el organismo que supuestamente tiene la competencia necesaria para llevar adelante la actividad, no la puede desarrollar y por lo tanto hay estructuras paralelas haciendo lo mismo o no haciendo lo mismo, o superponiéndose pero molestándose mutuamente, en fin, con lo cual se resiente la productividad. Es decir, que el producto de esa dinámica que se produce al interior de la organización, donde las normas se vinculan con las estructuras y los comportamientos y con los recursos, bueno, toda esa dinámica, ¿no? Es la que va a explicar finalmente qué es lo que resulta, o sea, el output, ¿no? El output de la organización. Y si ese output realimenta adecuadamente las demandas, es decir, satisface las demandas, renueva los apoyos y supera las restricciones, bueno, todo funciona bien. Y si no, por supuesto, tendremos funcionamientos menores a los posibles, ¿verdad? Es decir, siempre, digamos, en un nivel subóptimo. Esta sería una forma, un modelo conceptual que yo propongo, que yo he utilizado en muchísimos diagnósticos institucionales, y que realmente a mí me resultó de enorme utilidad. Y como ustedes se dan cuenta, aquí, digamos, hay variables que tienen que ver con el modo de organización, con el comportamiento, ¿no? Con el poder. Todas estas variables están implícitas, ¿verdad? En el estudio que yo comenté anteriormente, ¿no? Y en ese sentido, rescato algunas de las variables porque son inevitablemente las variables que terminan explicando la dinámica institucional, que no se agota allí, ¿no? Porque por otro lado, tenemos que observar cuáles son los distintos niveles que tiene la gestión pública, ¿no? Porque, y yo voy a presentar este desarrollo ahora, para luego recoger preguntas que ustedes quieran hacer. En cualquier organización estatal existe algo que yo llamaría la fábrica, ¿no? Que es el nivel tecnológico. Allí, en la fábrica, lo digo entre comillas, la fábrica, ¿no? Allí es donde se produce el bien o servicio que la organización ofrece a terceros, ¿no? Es el nivel tecnológico de la organización. Es el lugar donde se educa, por ejemplo, si se trata de una escuela, es el lugar donde se cura, si se trata de la atención de la salud, es el lugar donde se ataca la delincuencia o se previene la delincuencia, si se trata de la seguridad, etc. Y es donde se manejan ciertas técnicas que son las necesarias para poder desarrollar el bien o servicio en cada caso, ¿no? Es decir, si no se manejan las técnicas educativas o no se sabe, digamos, cómo tiene que funcionar una atención primaria de salud,
o no se sabe cómo atacar la delincuencia, evidentemente el nivel tecnológico no funciona, ¿no? Entonces, lo que se requiere en toda organización es aislar ese nivel tecnológico, es decir, evitar que ese nivel tecnológico esté sometido a cualquier tipo de influencia indeseable, por supuesto, del exterior. Es decir, la incertidumbre contextual no puede estar afectando el funcionamiento de la fábrica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay un autor que yo, digamos, me baso en ese autor para hacer este análisis, que es James Thompson. James Thompson tiene un trabajo fantástico, ¿no? Donde analiza justamente la complejidad de las organizaciones, y justamente lo que plantea es la necesidad de aislar el núcleo, él lo llama así, el núcleo tecnológico de la organización. Porque además de ese núcleo tecnológico que cambia, por supuesto, en cada organización en función de lo que esa organización produce, hay un segundo nivel de la organización que vamos a llamarlo el nivel de las tecnologías de apoyo. Y así como el núcleo tecnológico es especializado, o sea, que el que se ocupa de la extensión agropecuaria hace extensión agropecuaria exclusivamente, y el que se ocupa de la educación hace educación. En cambio, las tecnologías de apoyo las llevan a cabo todas las organizaciones, ¿no? Porque en todas ellas, por ejemplo, hay que manejar el presupuesto, en todas ellas hay que hacer compras y suministros para funcionar, en todas ellas hay que hacer gestión de recursos humanos, en todas ellas hay que hacer, por ejemplo, seguridad y vigilancia, ¿no? Y así sucesivamente, tareas de administración general, ¿no? Bueno, estas las tienen todas. Y lo que tienen que conseguir esas actividades de apoyo es justamente que le llegue a la fábrica a tiempo todo lo que requiere como insumo para poder producir. Y entonces, por supuesto, las compras y suministros tienen que hacerse en términos de manera que tengan los recursos, los insumos necesarios, que la gestión de personal funcione adecuadamente, que se le pague a la gente adecuadamente, que se le pague a término, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas tecnologías de apoyo se consumen en el proceso productivo. En cambio, lo que hace la organización en la fábrica, en el núcleo tecnológico, es entregado a terceros, porque la educación se entrega a terceros, la salud, es una forma de decir, se entrega a terceros, la seguridad se entrega a terceros. En cambio, todos los insumos que están, digamos, incorporados a las tecnologías de apoyo se gastan, ¿no? Se gastan en el proceso productivo. Ahora les voy a dar algunos ejemplos para que esto resulte más claro. Y hay un tercer nivel de la organización, que es el nivel institucional, donde se toman ciertas decisiones trascendentales. Por ejemplo, producir algo nuevo, producir algo distinto, producir mayor cantidad de algo y menos de otra cosa, ¿no? O tomar ciertas decisiones frente a una huelga generalizada en la industria, ¿no? Generalmente son las decisiones que se toman el núcleo central de la organización, es en la instancia superior de la organización, ¿no? En el directorio, en la gerencia, ¿no? Ese es el nivel que está más expuesto al contexto, porque lo que está fuera de esto es ya el nivel contextual. Es la piel de la organización. Y es donde
la vulnerabilidad y la incertidumbre que enfrenta la organización es máxima. Es decir, que la incertidumbre de la organización crece a medida que nos alejamos del núcleo tecnológico hacia el contexto. Espero que esto esté claro. Entonces, por eso decía que el núcleo tecnológico hay que aislarlo del contexto, ¿no? De cualquier variable que pueda afectar el proceso productivo, y en cambio las otras dos están más expuestas en forma creciente, digamos, donde ya el nivel institucional es el que está directamente en relación directa y en contacto directo con ese contexto. Yo le voy a dar un ejemplo que es un proyecto en el que me tocó trabajar hace unos 20 años atrás, que fue, digamos, el plan director de control de inundaciones de la ciudad de Buenos Aires, donde lo primero que hice para poder, digamos, trabajar en la organización del plan, es decir, en el esquema organizativo del organismo que se iba a ocupar de resolver el problema de las inundaciones de la ciudad. La ciudad se inundaba muy a menudo con cualquier tormenta o con cualquier crecida del río. Y entonces lo que corresponde al núcleo tecnológico de la organización son las obras de canalización, que es lo que finalmente resolvió el problema de las inundaciones, un sistema de alerta hidrometeorológico, había un sistema de alerta meteorológico, había que agregarle el elemento hidro, ¿no? Para prever, digamos, la crecida del río. Las actividades de operación y mantenimiento de todas las redes de desagües de la ciudad, y el funcionamiento del comité de emergencia, que eran, digamos, los cuatro elementos fundamentales de este núcleo tecnológico vinculado con el tema de las inundaciones. Como ustedes se dan cuenta, cualquier tema diferente, ¿no? Cualquiera de las otras áreas de funcionamiento del Estado requerirá otro tipo de obras o de servicios que son especializados, como en este caso vinculados con la canalización, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de las actividades de apoyo, tendríamos la gestión de recursos humanos, contrataciones, compras y suministros, administración financiera y contable, los servicios jurídicos, mesa de entradas. Yo lo que hice fue buscar en el organigrama de la organización de la ciudad de Buenos Aires cuáles son las actividades que en caso de una inundación tienen que intervenir, tienen algún tipo de competencia. Y también, por supuesto, en las actividades institucionales, en la jefatura de gobierno, en la conducción de las distintas secretarías del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gabinete de asesores, todos aquellos que tenían alguna forma de responsabilidad. Y luego investigué quiénes deberían intervenir en una inundación, ¿no? ¿Quiénes están involucrados cuando se produce una inundación? ¿Y qué tipo de actividad tendría que desarrollar cada uno de los actores que están, digamos, que tienen algún rol que cumplir dentro de ese proceso? Cuando digo ese proceso, me refiero a la instancia o a la etapa previa a la inundación, qué hay que hacer antes de la inundación, qué hay que hacer durante la inundación y qué hay que hacer después de la inundación. Pues bien, acá tienen ustedes un mapa de relaciones interinstitucionales. Esto es algo que vamos a ver con más detalle en la clase que viene, pero que desde ya les va a servir de introducción, porque, digamos, en primer lugar, yo busqué
dentro del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quiénes eran o cuáles eran los organismos dentro de la estructura organizativa del gobierno de la ciudad que tenían algo que ver con la cuestión de las inundaciones. Y estas eran las que me aparecieron. Aparecía salud, la promoción social, la Secretaría de Educación, por distintas razones, defensa civil, medio ambiente, la Secretaría de Planeamiento Urbano. Pero después había una serie de organismos del gobierno nacional, del gobierno provincial, ¿no? Porque cuando llueve, cuando hay inundaciones, la inundación no se detiene en los límites jurisdiccionales, ¿no? Entre, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto atraviesa, la inundación atraviesa las jurisdicciones, ¿no? Y aparecen otra serie de organismos, ¿no? Un organismo, digamos, de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, una comisión ejecutiva de los ríos Matanza y Riachuelo, el servicio meteorológico, la policía, los bomberos, etcétera, etcétera. Pero además aparecían otros organismos, empresas, instituciones, sectores sociales, como podían ser las empresas recolectoras de residuos, que a veces no funcionan adecuadamente y por lo tanto permiten que los residuos inunden o taponen los desagües, ¿no? O líneas de colectivos o de transportes, ¿no? Que de pronto tienen que modificar sus recorridos cuando se produce una inundación, o las juntas vecinales, de industrias contaminantes que arrojan residuos al río, etc. Y ahora yo, digamos, los reto a que me armen este mapa, ¿no? Este mapa que les armo a continuación, si ustedes lo observan cuidadosamente, van a ver que cada uno de los numeritos vinculan a dos de estos distintos actores. Y en algunos casos atravesando totalmente las distintas jurisdicciones. Pues bien, yo tengo, digamos, para cada uno de estos números un texto. No lo tengo acá, pero tampoco sería necesario que se los muestre, ¿no? Ese texto indica qué es lo que tendría que hacer cada una de las partes que están vinculadas entre sí por ese número. Es decir, que si uno consiguiera que cada uno de los actores que tienen algo que hacer, algo que ver durante una inundación, hiciera lo que efectivamente está indicado en el texto, es muy probable que las cosas funcionarían bien. Por lo menos sería una especie de forma gráfica, que además estaría complementada por la suerte de manual, un manual que estaría indicando qué es lo que hay que hacer antes, durante y después de una inundación, porque cada uno de ellos sería un mapa diferente, porque son distintos los actores que tienen que intervenir en cada momento. Entonces, fíjense ustedes, digamos, el detalle al que se puede llegar en el análisis de cómo deben ser la manera de vinculación de distintos actores que tienen que justamente relacionarse en uno de los encuentros más difíciles de conseguir dentro de la administración pública, que son aquellos en que se requieren formas de coordinación horizontal dentro de una misma organización estatal, por ejemplo, los amarillos dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o, digamos, una coordinación vertical entre distintas jurisdicciones, entre jurisdicción, por ejemplo, local y nacional, local y provincial, etc. Y ahora sí, digamos, corto para recoger algún comentario
o pregunta o crítica que alguno de ustedes quisiera hacer. Nelson. Sí, profesor. Recordamos a los alumnos, por favor, puedan activar, darle clic en levantar la mano para las preguntas. Mientras tanto, profesor, le leo una pregunta en texto que Karina Álvarez había escrito. Adelante. Buenos días, soy Karina Álvarez de México. ¿La metodología para hacer diagnósticos es pública o cuál recomienda? Muchas gracias. Bueno, no sé qué significaría que sea pública. Digamos, no hay ninguna metodología que haya sido santificada por ninguna iglesia. Quiero decir, eh, esta es la que a mí me ha servido, esta es mi síntesis, esta es la manera que yo me he acercado a un diagnóstico. Es decir, un diagnóstico es eh, un comentario acerca de una enfermedad a partir de sus síntomas, ¿no? Y no siempre es sencillo descubrir cuáles son los síntomas de una enfermedad. A veces creemos que se trata de una enfermedad simplemente por asociación y resulta que estamos hablando de una enfermedad diferente. Lo mismo pasa, digamos, cuando hacemos diagnósticos organizacionales o institucionales, ¿no? Tendremos que poner en juego una cantidad de competencias de nuestra parte, ¿no? Para poder realmente entender o comprender dónde se encuentra la verdadera explicación, la verdadera causa. No hay una relación causa-efecto natural e inmediata, ¿no? Hace falta generalmente una búsqueda bastante intensa y bastante, digamos, profunda, de manera que lo que yo estoy proponiendo es algo que ustedes podrían utilizar, incluso podrían usarlo para llevar adelante un diagnóstico de una organización. Está en el texto, los textos que tienen la bibliografía, está descrita esta metodología, de manera que sin duda la respuesta es sí, es pública, por lo menos yo la cedo para que sea utilizada por cualquiera de ustedes. Tal vez la puedan perfeccionar inclusive. Vale, muchísimas gracias, profesor. Hay otra pregunta escrita. Hasta ahora no han levantado la mano, pero le voy a leer la pregunta escrita de Viane Rigonato de Brasil. Por favor, profesor, ¿podría dar un ejemplo práctico de análisis de administración pública comparada y citar ejemplos de varias dependencias e intendencias en un caso concreto? De administración pública comparada. Sí. Bueno, miles, puedo dar miles de ejemplos. Bueno, a ver, se me ocurre en este momento alguno. En un determinado momento, el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial me solicitó que estableciera por qué algunos centros de investigación de este organismo que se llama INTI, ¿no? ¿Por qué algunos centros de investigación del INTI eran más productivos que otros o tenían más éxito que otros en su tarea, ¿no? Y entonces, bueno, elegimos dos centros de investigación, un centro de investigación en celulosa y papel y un centro de investigación en tecnología de envase de frutas y hortalizas,
como casos para tratar de entender por qué tenían éxito. Después apareció, digamos, encontramos, por supuesto, toda una serie de variables relacionadas con los fracasos, ¿no? Pero nos interesaba saber bajo qué condiciones esos organismos podían adquirir, podían tener éxito en la misión que llevaban a cabo. Bueno, el Centro de Investigaciones de Tecnología en Celulosa y Papel estaba enfrentando un problema crítico para el país, porque la celulosa y papel representaban el 10% del valor de de todas las importaciones. Era la celulosa para papel de diario, ¿no? Que se hacía a partir de fibra corta, ¿no? Salicáceas, el sauce y el álamo. Y entonces, esa criticidad, en primer lugar, explicaba la razón por la cual los industriales estaban preocupados y habían decidido pagarle honorarios a un director del instituto, a pesar de que el instituto era estatal, le pagaban ellos los honorarios, un muy buen honorario, un gran investigador que desarrolló una tecnología de fibra corta a partir de salicáceas del delta del Paraná, digamos, cercano a la ciudad de Buenos Aires. Y además encontramos de que en esa industria, la industria de la celulosa y el papel, no había papeles especiales, no había patentes, era una actividad fundamentalmente artesanal, ¿no? Estudiamos cuáles eran los orígenes de la industria, cómo se había desarrollado. Bueno, concretamente llegamos a establecer un conjunto de variables que nos permitían dar una explicación. Me llevaría el resto de la clase, por lo menos, explicar todo el caso. Pero lo que quiero decirles es que es fundamental no solamente entender, por ejemplo, cuál es la organización interna del centro de investigaciones, cuál es la relación que tiene el gobierno con los industriales, con la cámara de empresaria, cuál es la relación que existe entre la industria nacional y la industria extranjera, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, llegar a explicar, digamos, si los problemas están en la demanda, si los problemas están en la normativa, si los problemas están en la estructura, si los problemas están en los comportamientos, si los problemas están en los incentivos, etc., ¿no? Pero puedo, es decir, a lo largo de mi vida lo único que hice fue justamente hacer administración pública comparada, ¿no? A veces hay que comparar un mismo organismo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ya no industrial, en este caso agropecuaria, lo analizamos a través de distintos momentos en el tiempo, es otra manera, ¿no? Ver cuál es la evolución en el tiempo. Y encontramos una cosa muy sencilla, por ejemplo, que en un determinado momento, digamos en los orígenes de la organización, tenían una gran cantidad de recursos para infraestructura y para bienes y servicios no personales, y gastaban bastante poco en personal porque recién se estaban iniciando. Pero a medida que la organización iba creciendo el gasto en personal en desmedro del gasto en infraestructura y en bienes y servicios no personales. Y por lo tanto comenzaron los problemas de aprovisionamiento de la institución, y eso explicaba, digamos, el hecho de que tuvieran, por ejemplo, ciertas rigideces en materia de infraestructura, de ir creando nuevos organismos que no se podían mantener o vehículos que no se podían mantener también al día o digamos, sin poder reparar, por ejemplo, ¿no? Y las variables van a terminar siendo siempre las mismas, ¿no? Ese esquemita original que yo les planteé, ese triángulo, van a poder
utilizarlo prácticamente en cualquier situación. Lo que pasa es que hay que especificar en cada caso cuáles son las características de la organización, el tipo de producto que produce, quiénes son los actores, quiénes son, digamos, los clientes, si es que hablamos de destinatarios de la actividad estatal, quiénes son los proveedores, en fin, hay que reconstruir todo el esquema que vincula a la organización con su contexto y tratar de encontrar dentro de ese conjunto de relaciones aquellas variables que pueden estar, digamos, generando algún tipo de déficit en el vínculo, déficit en la coordinación, déficit en la programación, etc., ¿no? Pero bueno, no puedo abarcar, por supuesto, el conjunto de situaciones que pueden llegar a presentarse. ¿Alguien más? Gracias, profesor. Hay una pregunta más, Bueno, ¿vale? Indica, no tiene claro el nombre la persona porque puso Vali, vale, bueno, indica, mi bueno, pregunta, vale, ¿cómo? vale, vale. Mi pregunta para el profesor Oslak desde Colombia es la siguiente. Profesor, ¿cómo cambiaría o qué modificaciones podría tener este mapa de Perdón, relaciones? de ¿Qué nuevo. modificaciones podría tener este mapa de relaciones interinstitucionales con la incorporación de los actores privados como aliados estratégicos en la búsqueda de los objetivos institucionales y los grandes problemas con que cuentan los gobiernos en América Latina? Disculpa, Nelson, pero se entrecortó varias veces la voz y no pude entender bien la pregunta. A ver, despacio se la... Ok. ¿Cómo cambiaría o qué modificaciones podría tener este mapa de relaciones interinstitucionales con la incorporación de actores privados o aliados estratégicos en la búsqueda de los objetivos institucionales? Qué lástima. Lástima que las palabras críticas, entiendo, a ver si entiendo más o menos bien. ¿Qué podría modificar el análisis, la incorporación de actores privados? ¿Dijiste? Sí, así es. ¿Cómo podría modificarse este mapa de relaciones Ah, con la perdón. incorporación de lo privado, de los actores privados? Bueno, ese mapa tiene actores privados. Las juntas vecinales son actores privados, las líneas de colectivos y los dueños de los colectivos y las empresas de colectivos son privadas. Hay diferentes actores privados. Hay empresas recolectoras de residuos que son privadas, hay industrias contaminantes que son privadas. Este, eh, el tema es que, bueno, en algunos casos, por ejemplo, una línea de colectivo, o sea, de ómnibus o micros o como se llame en cada lugar, tiene que tener un itinerario diferente para el caso de inundación, porque tiene que modificar su recorrido y pasar por otras calles y seguir en ese sentido las directivas de la policía, y entonces tendría que estar vinculado la línea de colectivos con la Secretaría de Transporte y a su vez con Defensa Civil, que le va a dar directivas. Bueno, los vínculos son diversos, ¿no? Son bastante complejos, por otro lado, pero no hay ninguna diferencia. Digamos, el vínculo entre el gobierno y el sector privado se da todo el tiempo, porque finalmente todos los bienes y servicios públicos son entregados a privados, ¿no? De manera que no modifica nada, ¿no? Las relaciones no se dan solamente entre organismos estatales. Algunas relaciones tienen que producirse justamente porque es necesaria la coordinación, pero o es necesario que uno le dé un insumo a otro para que a su vez sirva como insumo para su propia actividad, pero lo normal es que la relación se dé entre el público y el privado. Bueno, vamos a continuar entonces, si les parece.
¿De acuerdo? Sí, adelante. Bien. Nos quedan unos 15 minutos de clase y voy a agregar algunas cosas, algunos temas adicionales. Hasta ahora estamos hablando de gestión pública, por un lado, de gestión sustantiva, así la llamamos normalmente. La gestión sustantiva es la que tiene que ver con la fábrica, ¿no? Con con los bienes y servicios que desde el punto de vista de las competencias de los organismos estatales, bueno, es lo que cada organismo dice que va a producir, ¿no? Las funciones de apoyo son aquellas como que les planteé anteriormente, se gastan en el proceso productivo. Ahora, por otro lado, podemos observar la gestión pública desde el punto de vista temporal, señalando simplemente que, en primer lugar, estamos hablando de esos tres tipos de apoyo, ¿no? Perdón, de esos tres tipos de gestión. Gestión sustantiva, gestión de apoyo, ¿no? Y el desarrollo institucional, que es una actividad no habitual, ¿no? O sea, cuando de pronto consideramos que hace falta introducir toda una serie de modificaciones en el funcionamiento de la organización, por ejemplo, modificar todo un sistema informático, ¿no? O llevar adelante un plan de desarrollo de recursos humanos, ¿no? Y decidimos hacer un gran plan de capacitación de personal especializado, ¿no? O lo que fuere. O sea, toda actividad no habitual que implica algún proceso de desarrollo institucional, ¿no? Ahora, esas actividades, tanto la sustantiva, la de apoyo, la de desarrollo institucional, tienen lugar en el tiempo con relación al futuro, con relación al presente y con relación al pasado. Entonces las estoy marcando con esas flechas verde mirando al futuro, gris es el gris cotidiano, digamos, de la gestión cotidiana, y el rojo que trata de ver, hacer el seguimiento, el control y la evaluación de lo que pasó. Esto significa que la actividad estatal es básicamente, por un lado, ejecución cotidiana de todas esas gestiones, ¿no? Pero es también planificación y programación y es también evaluación y control. Y la gestión pública debería ser una gestión en tres tiempos. Y a veces no se toma en cuenta eso, digamos, porque la gestión pública tiende a ser puro presentismo. Digo, puro presentismo en América Latina. Es mucho más difícil gestionar el futuro y es mucho más difícil también gestionar el pasado. Generalmente los mecanismos de planificación y programación no funcionan adecuadamente. Por eso digo, planteé esto de extender o aumentar el peso que tiene el futuro y que tiene el pasado respecto de la gestión estatal. Porque generalmente se planifica lo que en realidad se hace todos los días. La gestión cotidiana tiende a ser la planificación. Hay muy poco tiempo y cuando se planifica, ¿no? Cuando se incorporó, esto lo veíamos, no lo veíamos todavía, vamos a verlo todavía esto cuando veamos los paradigmas de la administración pública, vamos a ver cómo fueron evolucionando los distintos paradigmas de la administración pública. Bueno, cuando se planifica, generalmente se plantea, y esto, digamos, nació no hace más de 30 años atrás, se plantea, por ejemplo, que hay que llevar adelante un
una visión, ¿no? Ustedes están familiarizados con esto. Y respecto de la visión que se tiene sobre el futuro, se decide cuál es la misión de la organización. Y a continuación de la misión de la organización, se plantean los objetivos generales, y luego los objetivos específicos, y luego las metas. Y normalmente hasta ahí llega la planificación estratégica. Aquello que decimos que es la estrategia de la organización se compone de estos elementos: visión, misión, objetivos generales, objetivos específicos, metas. Pero resulta que debajo de las metas tenemos todavía un conjunto de actividades. ¿Quiénes van a realizar esas actividades? ¿Cuáles son los equipos que van a realizar esas actividades? ¿Cuál es la secuencia de actividades? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuáles son los recursos que van a ser utilizados para eso? ¿No? ¿Cuál es la utilización de los recursos en el tiempo? ¿Cuáles son los indicadores de progreso en la ejecución de las actividades? Bueno, todo eso forma parte de la actividad de planificación. Lamentablemente no existen, o en todo caso llegan hasta el nivel de las metas, y la planificación se vuelve totalmente formalista, ¿no? Porque realmente la tarea que exigiría una verdadera planificación y programación de las actividades sería mucho más profunda y más intensa que la que se realiza habitualmente. Lo mismo ocurre con la evaluación y el control. La evaluación y control son actividades que se confían a organismos especializados, normalmente contadurías, generales de la nación, o auditorías generales de la nación, u organismos especializados en materia de control de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente se han venido superponiendo estas organizaciones, y los indicadores, por lo menos los indicadores disponibles en materia de corrupción, sabemos que no han mejorado, al contrario. A lo largo de los últimos 20, 30 años han ido empeorando cada vez más. Con lo cual, observamos que la evaluación y el control no son un componente natural, o por lo menos efectivo, de la gestión pública. Esto es lo que quiero señalar con este tipo de esquema, ¿no? Y en los procesos de gestión, por lo tanto, cuando ponemos, por ejemplo, la gestión sustantiva, que puede ser cualquiera de las que hemos estado hablando, ¿no? Hablamos de educación, de seguridad, de tecnología agropecuaria, etcétera, etcétera, ¿no? Varía en cada uno de los casos, pero las otras son, digamos, las que lleva adelante toda organización estatal, la que llamamos gestión de apoyo, que puede ser de gestión de recursos materiales, financieros, humanos, gestiones institucionales. Ahí tienen ustedes una lista posible de algunas de ellas. No son todas, pero son, digamos, la mayoría de las más comunes dentro de las organizaciones estatales. Y simplemente, como la gestión es justamente un proceso en 3 tiempos, ¿no? Doy un ejemplo de lo que podría ser cada una de las gestiones puestas en el tiempo, ¿no? La programación del mantenimiento eléctrico, en el caso del mantenimiento, ¿no? Pago a proveedores, que es una actividad que se desarrolla diariamente, ¿no? O la evaluación de desempeño, que es una actividad de evaluación, por ejemplo, de los recursos humanos, que tiene, por ejemplo, una periodicidad anual, ¿no? Y para cerrar la clase de hoy, voy a comentar un tipo de metodología que he utilizado, y también es pública esta, quiero aclarar, ¿no? Cuando de pronto
quiso averiguarse cuáles eran las dotaciones adecuadas para llevar adelante una actividad dentro de un Ministerio de Educación provincial, ¿no? O sea, de nivel subnacional. Resulta que el Banco Mundial, en determinado momento, quiso saber si las dotaciones de personal que tenían los organismos que en los niveles provinciales se ocupaban de la educación, no los que impartían enseñanza, sino aquellos otros que tenían a su cargo la gestión de la educación, que es algo diferente, ¿no? Y entonces, bueno, ganamos un concurso para hacer un análisis en 4 provincias diferentes. Fueron las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Salta de la Argentina. ¿Y de qué se trataba? Se trataba de saber si los recursos humanos que tenían esas 4 provincias eran excesivos o eran escasos, ¿no? Y cuáles eran las dotaciones ideales. Y para eso había que ingeniárselas para desarrollar una metodología que nos permitiera poder determinar cuántas personas hacen falta, ¿no? Bueno, habíamos trabajado con este tipo de planilla en su momento, que después incluso lo incorporamos a un sistema informático, estableciendo un código de cada tarea. Había que desagregar cada una de las actividades que se realizaban en la gestión educativa. Entonces, lo primero que uno hace para saber cuáles son las actividades que se desarrollan en la gestión educativa es determinar cuáles son los procesos de gestión, ¿no? Y entonces, para cada proceso de gestión, determinar cuáles son las tareas. Por ejemplo, un proceso de gestión es hacer un concurso de maestros. Bueno, ¿cuántos concursos de maestros se hacen a lo largo de un año? Puede ser 1, puede ser 2. Bueno, en cada caso habrá que determinar cuáles son las tareas y la secuencia de tareas necesarias para desarrollar un concurso de maestros, ¿no? Por ejemplo, poner un aviso en el diario. Supongamos que esa fuera una actividad, una tarea. O luego analizar los currículums que hayan enviado los maestros, y así sucesivamente cada una de las tareas. Habría que, en la columna que sigue, que dice resultado e indicador, bueno, indicar justamente cuál es el resultado de la tarea, o cuál es el indicador que nos permite determinar cuándo la tarea ha sido cumplida. ¿Y cuál es la unidad o el rol responsable dentro de la organización? ¿Y cuánto dura la tarea? Bueno, eso es lo más difícil, y por lo tanto hay que hablar con los técnicos de la propia organización, diciéndole, bueno, ¿cuánto le lleva a usted digamos, escribir un artículo, un aviso de diario? ¿O cuánto le lleva analizar los antecedentes de 30 postulantes a un puesto de maestro? Y luego la cantidad de intervenciones anuales que tiene cada una de las tareas. Hay tareas que se hacen todos los días, por ejemplo, control de asistencia. Y entonces, bueno, el control de asistencia, ¿cuánto lleva al controlar la asistencia? Y cuántas intervenciones, y por lo tanto hay que multiplicar, y cuántas personas hace falta. Por lo tanto, se llega a determinar la cantidad de meses persona por cada tarea. O sea, cada línea de esas indicaría la cantidad, un cálculo de los meses persona que involucra llevar a cabo la tarea las veces que sean necesarias en el año según la naturaleza de esa tarea. E incluso se puede indicar cuál sería el plazo máximo que debería llevar la tarea, ¿no? Bueno, nosotros formulamos un modelo de gestión de las organizaciones estatales especializadas en la gestión educativa en las provincias, que
involucró 46 procesos de gestión diferentes. 46 procesos de gestión diferentes. Tuvimos un equipo de 20 personas para esto, ¿no? Que fue validado por los responsables de la organización. Y luego hicimos un análisis de cuáles eran los perfiles del personal que efectivamente estaba empleado. Y comparamos la cantidad de meses persona por perfil para cada una de las tareas y procesos con el personal existente en la organización, y eso nos permitió determinar sobrantes y faltantes, porque evidentemente no solamente en las administraciones públicas sobra personal, sino que a veces falta personal. Es decir, más que un problema exclusivamente de hipertrofia, hay también a veces un problema de deformidad, y la deformidad a veces puede ser más importante que la hipertrofia. Por lo tanto, pudimos determinar en cada una de las 4 provincias excesos y defectos en cuanto a la cantidad de personal, excesos y defectos netos que implicaban más o menos entre el 15 y el 35% de personal sobrante. Bueno, no sé si tuve el tiempo suficiente para explicarles cómo desarrollar esta metodología de análisis, pero digamos, la base de todo es, primero, poder diferenciar cuáles son los procesos de gestión y luego poder describir cada una de las tareas que tiene ese proceso de gestión, poder determinar la duración, la cantidad de intervenciones, la multiplicación de esto, y eso daría una idea de volumen de actividad por perfil de personal. Bueno, espero que haya sido claro, espero que por lo menos si tienen que vérselas con este tipo de análisis, este tipo de metodología les resulte de utilidad. Dejamos por hoy, nos vemos en la clase que viene, donde probablemente vamos a completar el análisis de este módulo que tiene que ver con la organización estatal. Así que, bueno, a leer, a comenzar a prepararse para el trabajo final, porque ya estamos promediando el curso, ya la próxima va a ser la 7ª clase de 10, de manera que llega el momento en que empieza a tener que intensificarse el esfuerzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Oscar. Justamente cuando son los 93 minutos de la clase, damos por cerrada la misma, no sin antes invitarlos al campus virtual donde están todas las lecturas y estas recomendaciones del trabajo para el trabajo final también está en el campus virtual. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias, alumnos. Esta clase estará en breve también en el campus. Hasta la próxima semana. Adiós. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización
e innovación del Estado y la Administración Pública.